Bien, está Esteban Nigro con nosotros que nos visita. Ni un café le ofrecieron a Esteban. Sí, te ofrecieron. Sí. ¿Cómo te va, Esteban? Mira, subite un poquitito el micrófono, bien cerquita. De acá, mira. Ahí está. Bueno, Esteban, sos geólogo. Soy geólogo, sí. ¿Qué edad tenés, joven? 44. 44. No Muy bien. A ver, el terremoto de Kamchatka, que está prácticamente poniendo, en jaque al mundo por identificarlo, darle un contexto, fue verdaderamente muy fuerte y eso empezó a preocupar todas las costas del Pacífico. Sí, totalmente. Dentro del siglo, desde 1900 está dentro de los 10 más grandes que hubo. Fuerte. Sí. O sea, comparable con lo que fue el de Fukushima en 2011, 2004. Esto es 8.8 en la escala, ¿no? Sí. El anterior fue de 9, así que estamos hablando de gran maremoto. escala. Claro. No terremoto. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? No me sabalé. El epicentro uno lo tiene en el mar y el epicentro sino en la tierra. Por eso Bien, no hay vale. víctimas fatales por ahora. Lo que podemos decir es que un terremoto se produce en tierra, el maremoto en mar, y epicentro son distintas, son los lugares. Hipocentro es el lugar exacto dentro de la tierra donde sucedió. El epicentro es en el lugar sobre la superficie terrestre donde se registra, o sea, el lugar más cercano a la superficie terrestre desde donde se registra el terremoto. Claro. Puede ser en el agua o puede ser en la tierra. Claro. A ver, la Argentina, el territorio argentino no está en riesgo. Por en particular, no. Bien. Sin embargo, como si uno Hiciste fuera... una pausa que me asusté un poco. No, porque pensé en un mendocino, en un sanjuanino, Claro. que te podría decir, el fin de semana me tembló un poco los pies, ¿no? Claro. Que es lo que suele suceder. Claro, y se está esperando que llegue a las costas del Pacífico, por eso... Sí, ya casi llegó a Ya todos está. lados. Sí. Yo cuando salí hace una hora de casa, ya a Perú, ya había llegado a Costa de Chile también. Afortunadamente, estaba tan lejano a lo que es la zona nuestra del continente americano, ni siquiera en California fue una... Es decir, una va gran llegando cosa. a esta parte del mundo y va perdiendo fuerza en el avance. Claro, como para que tengamos una idea, ¿vieron cuando uno tiene una piedra en un Sí. estanque? Se suceden las ondas que se van alejando. Bueno, el lugar ese sería el origen del terremoto, de este que fue un maremoto. Ahora, pensemos esa, en vez de ser una piedrita que cae, pensemos como si fuera una explosión desde abajo, ¿no? Adentro del agua, que sería el terremoto, sucede en la tierra, pero impacta en toda esa columna de agua. Esa columna de agua lo que hace es ascender verticalmente y generar como si fuera un empuje hacia Claro. arriba, como un empuje hacia arriba. Y naturalmente... Como una ebullición vendría a ser. Claro, y naturalmente como cuando uno tira una piedra, después las ondas se empiezan a propagar radialmente, esto sucede radialmente desde esa zona, que era a unos 130 kilómetros de la porque península. primero se retrae el mar y después vuelve con toda la eso energía. Me un gusta miedo esa, tremendo me encantan eso. esas preguntas, porque primero ascendió, entonces el agua se retrajo y después bajó, por lo tanto el agua avanza, ¿no? Y después- generalmente con toda cuando la el agua, energía que Esteban, despide. cuando se retira el agua es porque va a volver con más fuerza. Exactamente. Y ahí, ese es el peligro Agárrate. de olas Claro. grandes. Ha sucedido en la historia muchísimo que, claro, cuando uno no conocía tanto estos temas o no estaba en los medios, por ejemplo, para comentarlo, la gente veía que se retraía el mar, no sabía que había habido un maremoto o un terremoto a miles de kilómetros, entonces decían, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Empezaron a caminar adentro del agua, porque imagínense que Sí, se como retira el en mar. Península Valdés, que Sí, se es que todo lo contrario baja a lo- marea y... Una vez que baja el mar, vos decís, che, vamos Ay, a qué ver qué lindo. podemos encontrar. Claro, es ¿no? todo lo contrario a lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Esteban, tengo sí. acá, es muy poco radial lo que voy a hacer, quizás para la gente que nos está viendo en YouTube lo podemos compartir. Explícalo, describilo. Sí, trato de ponerlo en palabras, un video que está muy bueno, que es del 2012, Ajá. que lo hizo una universidad japonesa después de lo que fue el sismo en Fukushima en el 2011, que lo que hicieron es simular cómo fue el fenómeno del agua que salió desde Japón y generó el curso del agua, lo que Claro, está pasando radialmente. hoy, con peligro de tsunamis en todo el Pacífico, y es impresionante la imagen donde se ve cómo surge desde Bueno. ese origen
hacia todo el Pacífico. Creo que Esteban, vos lo graficaste muy bien con la piedra que tirás por Piensen en el océano ahora Pacífico pasa con un gran exactamente estanque. lo mismo o algo parecido. Es increíble la imagen. Sí. Es como en un día unas olas gigantes recorren todo el mundo. De hecho, mundo. esa onda después va a pasar, ¿no? Y se va a propagar por todos los océanos. Y en algún momento a nosotros acá, si te pones en el Río de la Plata y vas chequeando en qué momento va a llegar, que va a ser como una ventana, ponele, de 6 horas, algo vas a ver. No vas a ver un tsunami, pero algún movimiento. Claro. Yo te preguntaba recién fuera del aire, Esteban, que había información dando vueltas de que las Sandwich del Sur habían recibido un movimiento sísmico. Vos me decías que son todas islas que suelen recibir esos movimientos. Exactamente, porque ustedes saben que la Tierra, esto es no forma parte del sentido común, ¿no? Que es que uno está acá parado y uno dice, bueno, yo viví toda mi vida en estas calles de Buenos Aires, nunca vi que nada se mueva. Por lo tanto, la Tierra está muy tranquila. Sin embargo, sabemos que la Tierra tiene una corteza terrestre que a mí me gusta describirla como si fuera un gran rompecabezas, donde cada pedacito de ese rompecabezas, cada pieza del rompecabezas es una placa tectónica. Eso, que sobre una mesa no pasa nada, eso está como envolviendo a la Tierra. Ahora, la Tierra dentro no es que está viva, pero tiene una gran cantidad de energía, tiene un núcleo que está, una parte está fundido, y eso lo que genera, al haber tanto calor dentro de la Tierra, genera que esas placas tectónicas, en vez de en la mesa de nuestra casa, un rompecabezas, no se mueven esas piecitas entre ellas, sin embargo, en la Tierra sí. Esas y depende del movimiento si se quiebran o no se quiebran. No solamente se quiebran, se quieren, perdonen, no sé si es muy radial el término, dígalo. Se montan unas entre otras. Bueno. Valeria, por favor, está frente a Valeria está frente a un geólogo y no tengo las tarjetas amarillas y rojas. Ustedes saben que hay un clásico chiste entre geólogos y biólogos, es que los biólogos nos dicen a nosotros, ustedes les gustan las cosas que no tienen actividad sexual entre ellos. Sí, se puso colorado el geólogo, ¿eh? Pero las placas se montan. Geólogo. Sí, porque es un medio, ¿no? Y uno nunca sabe. Sí, Esteban, le contamos a la gente, estamos hablando con Esteban Nigro, que es geólogo, joven geólogo. Uno se imagina por ahí la imagen de un geólogo así como muy, muy formal. Ahora te voy a preguntar qué te motivó a estudiar geología. Dale. ¿Qué es el cinturón de fuego? Porque hoy se habló mucho de ese tema del cinturón de fuego, ¿no? Está relacionado con esto que les contaba de las piezas del rompecabezas. El cinturón de fuego sería, por ejemplo, uno de los bordes de esas piezas. Como decíamos, hay piecitas que se quieren meter una debajo de la otra porque se están moviendo, entonces se van metiendo una debajo de la otra. Por ejemplo, sin ir más lejos, acá en Chile tenemos una placa que está subduciendo debajo de nuestros pies. Claro. Y eso es lo que levanta los Andes y por eso tenemos las montañas, ¿no? Las montañas, digamos, esa altitud que tienen no es gratuita, viene porque hay movimientos tectónicos. Esos movimientos tectónicos son los que crearon la cordillera. Exactamente, sí, si no, no se elevarían. De hecho, acá estamos lejísimos, no tenemos actividad tectónica, por eso es que no tenemos montañas. Pero en todos los lugares donde hay montañas o tierra elevada, ahí hubo un movimiento telúrico antes. Hubo o hay. En el caso de los Andes hay, ¿no? Si en algún, no sé, montañas como las de Córdoba es más antiguo, o las de Tandil, etcétera. Y el cinturón de fuego es todo el bordecito del Océano Pacífico. Si uno va pensando, acá en América arranca por Chile, vamos por Perú, Colombia, llegamos a California, seguimos con Alaska, pasamos por el estrecho de Bering, empezamos a la zona de Rusia, donde estuvo este sismo, seguimos por Japón, todas noticias de terremotos de los últimos años, seguimos al sudeste asiático, otro terremoto, el del 2004 asociado al tsunami, y seguimos hasta Nueva Zelanda, vamos hasta la península antártica y volvemos a nuestro continente. Claro, pegas la vuelta. Todo eso es una placa que está subduciendo por debajo de otras placas. Y por eso es que el 90% de los terremotos a nivel mundial suceden en ese cinturón de fuego. Placa es, lo digo de manera brutal, Adelante. ¿Una roca gigante subterránea o debajo del agua o es otra cosa? Pensemos en una cáscara de huevo, ¿no? Esa cáscara de huevo es todo lo que es una comparativa del espesor que tiene la corteza terrestre en función de lo que tiene dentro. Claro. Dentro tiene un núcleo y un manto, y después viene la corteza. Afortunadamente, de esas tres cosas, el núcleo, el manto y la corteza,
Lo que está frío como para poder pisarlo es donde estamos nosotros, la corteza terrestre. Y de hecho por eso nosotros podemos vivir. Caminar, claro, y vivir. La corteza terrestre puede ser también una corteza continental debajo del agua. Hoy veíamos, Esteban, mucho movimiento cuando uno entrevistaba gente en Chile, con un sistema muy robusto de alarmas, de alerta, de evacuación. Creo que, si no me equivoco, corríjanme, pero creo que evacuaron cerca de 1 millón y pico de personas. O sea, hay que evacuar 1 millón. Hasta con helicópteros. Claro, sonaban anoche. Desde anoche las alertas. Que sonaban en tus teléfonos. A ver, yo entiendo que son las costas del Pacífico y están acostumbrados. Pero la pregunta es, ¿el Estado argentino está preparado para algo así? Mira, yo cuando uno va a Chile, por ejemplo, yo he estado en el sur de Chile, cerca de Valparaíso, por ejemplo, vas a cualquier pequeñito pueblo y visitas una escuela o una biblioteca y tiene su diagrama de evacuación de emergencia. Y capaz que es una biblioteca de 2 salitas o una escuela de 4 salas. Hay cultura. Y sí, pero porque ellos están frente a una zona. Nosotros no necesitaríamos, a pesar de ser un país de costa, porque exactamente. Costa del Atlántico, el Atlántico es menos problemático que el Pacífico. Claro, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasaría si yo les cuento que en esta zona de las placas tectónicas, ustedes piensen que es todo una esfera, ¿no? Tal vez alguien me pueda decir que la Tierra es plana, pero bueno, yo les puedo decir que no es esférica, pero tiende a serlo. Ya lo dijo Galileo. Claro. Exacto, alguien gracias. de aquí levante la mano si cree que la Tierra es plana. No nos vamos a enojar, Cande, ¿no? Igual si fuera una creencia no hay problema. Nico, no. Ok, perfecto. Muy bien, piensen que si esto es una circunferencia, relativamente una circunferencia, la Tierra, y hay zonas donde yo les conté que se están subduciendo, metiendo por debajo una de otras. Si esto fuera solamente lo que sucede en la Tierra, de a poquito la Tierra medio que se iría achicando, porque se meten todas una debajo de la otra y es como que se va comprimiendo toda la esfera. Claro. ¿Por qué no sucede esto? Porque así como hay zonas donde las placas tectónicas se meten por debajo de otras, hay otras zonas donde se genera corteza terrestre. Quieren todos hacer un montón de preguntas. No, a mí me preocupa lo que también fue muy cinematográfico. Todos sabemos la falla de San Andrés, ¿no? La película y todo eso que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Sí, eso es una falla transcurrente. Se espera que sea una catástrofe. Fue una catástrofe. Muy bien. También. Ellos le llaman, como le gusta a los yankees ponerle título a todo, están esperando The Big One, que es el grande, ¿no? ¿Esto puede potenciar a que eso se llegue a producir o no? Está muy lejano, sin embargo pertenece a una misma zona geológica. Ellos, por suerte para los geólogos, nos gusta escuchar pequeños sismos, no como el de hoy, sino como el que un mendocino, un sanjuanino te puede decir el fin 4, de semana 3. me tembló el piso, pero yo estaba durmiendo la siesta y ya me ha pasado 500 veces. Pero perdón, esta radio se escucha un montón en Mendoza. Sí. En Mendoza es habitual que le tiemble. Pero por supuesto, hasta en Córdoba. Sí, dice Richard. Richard, ¿vos vivís en Mendoza? Claro. Vivió muchos años en Mendoza. Yo viví 2 años en ¿Vos Mendoza. ¿Y te pasaba? Claro. No era Pante, ¿no? Era Facundo. Bueno. Por favor. Candela. No, ¿Por qué? sí que tenías que salir sí o sí y esperar que pare. Porque es una buena noticia para los geólogos, porque imagínense que si hay placas entrando por debajo de las otras, eso genera una fricción. Entonces esa fricción es lo que generan los sismos. Si uno va sintiendo sismos constantemente, sismo es sinónimo de terremoto, ¿qué quiere decir? Que mientras una placa se está metiendo por debajo de la otra, va liberando pequeños terremotos y entonces, bueno, uno sabiendo que eso no se puede detener, esa subducción de placas debajo de la otra, uno tiene pequeños terremotos y uno está tranquilo porque sabe que no se está acumulando energía. Claro. Ahora, si pasan muchos años, como el caso de la falla de San Andrés en California, que no existe un terremoto o pequeños terremotos, uno dice, atención. Claro, ahora, digo, Cande, cuando también pasaba eso, ¿ustedes era algo que se advertía y tenían que salir? Sí, exactamente. La sugerencia era, tenés que, en el momento, te puede pasar a las 3 de la mañana y estás durmiendo pero salir, alejarte si vives en una zona que es un edificio, o porque la teoría detrás de la puerta a mí me dijeron que no. De abajo del marco de la puerta. Debajo del marco, sí, me dijeron que no. Bueno, depende de dónde. Nosotros salíamos a la calle y esperábamos a que pase. Claro. Si estábamos en pijama, en pijama. Claro. Ahora que suceda eso, uno salga a la calle y vea que no pasó nada, está buenísimo porque fueron los pequeños temblores. Ahora, si uno pasa mucho tiempo y no hay esos temblores, en algún momento se va a liberar mucha energía toda junta y ahí estamos. ¿Siempre detrás de un terremoto hay un tsunami?
No necesariamente. Si hay un terremoto en tierra, bueno, como el nombre lo dice, no necesariamente se asocia a un tsunami. De hecho, la palabra tsunami es de origen japonés y es una asociación de palabras que es bahía o puerto y ola. ¿Por qué? Porque justamente en Japón, que están acostumbrados a los maremotos, sucedía muy seguido que había un maremoto, se levantaba la columna de agua, les venía y ¿qué pasa? Vieron que cuando imagínense esta situación, uno ve que un recital terminó y uno está parado fuera del estadio y empieza a salir la gente y la zona por donde están saliendo tiene un ancho de 100 metros y se te vienen esas miles de personas encima, vos estás tranquilo porque hay un ancho de 100 metros para que te pasen por el costado. Ahora, si ese ancho es el ancho de una calle y son miles de personas las que van a venir, más vos decís, complejo. Mejor me voy de acá, porque van a venir un montón de personas focalizadas. Cuando el agua entra a una zona de bahía donde se restringe, el agua puede elevarse más de lo que sería un frente muy amplio y ahí estás en problemas. Por eso el tsunami se encausa muchas veces y se te lleva puesto. Esteban Nigro, geólogo, 44 años. Interesante escucharlo. Esteban, ¿en qué momento dijiste quiero estudiar geología? Relacionado ¿De dónde sos vos, de acá de Capital? Soy nacido en Catamarca, pero viví casi toda mi vida acá, sí. Y es una buena pregunta, lo relaciono con algo que mencionaste anteriormente. ¿Vieron alguna vez el mapamundi? Sí. ¿Vieron la forma que tiene Sudamérica y la forma que tiene Asia? Sí. ¿No es un rompecabezas eso? Sí, que en algún momento se dividió, si no encastra perfecto. Muy bien, ¿por qué encastra perfecto? Porque después de la glaciación. Así como del lado del océano Pacífico está subduciendo una placa sobre otra, o sea, se está metiendo por debajo de la otra, en el océano Atlántico se está generando corteza. Por eso es que decíamos que la Tierra no se encoge. Porque si hay lugar donde se está metiendo una placa por debajo de la otra, esto se debería comprimir. Clarísimo. En el océano Atlántico se está generando corteza y eso es lo que alguna vez pasó. Sudamérica y África eran un mismo continente. Se empezaron a separar. ¿Hace cuánto? Es una buena pregunta, ¿No pero millones de años. Millones de años. No sé ¿No se llama exactamente. Pangea eso? Cuando estaban todos juntos. Muy bien. Originalmente había un supercontinente que se llamaba Pangea. Anteriormente hubo otro que se llamaba Gondwana, pero muy bien. Cande con su experiencia mendocina. ¿Te das cuenta? Pangea, Nico lo haces. Y Valeria que le dijo cuando entró, le dijo, yo soy un montón de... Valeria... Porque me parece... es espectacular, es espectacular. Y es espectacular en un día como hoy aprender un poco también. Lo que me parece es que el ser humano no es natural para el hombre que se te mueva el piso, sí que esperes que venga del cielo los efectos naturales. Y lo último para aclarar como geólogo es que todas estas cosas exceden a lo que nosotros podamos hacerle al planeta. O sea, bueno, esa era la última pregunta. Se habla mucho del cambio climático. Sí. El cambio climático existe, está claro. Pero no tiene nada que ver la extracción de petróleo, la minería. En el caso de terremotos como No. Bueno, no me dijiste cuándo te dijiste en la vida voy a ser geólogo. O sea, que los geólogos nos gusta mucho observar y después decir, che, ¿y esto por qué sucede? Pero ya existe algo, ¿no? O sea, esos dos continentes estaban separados. Alguna vez yo los vi y dije, che, esto no puede ser una casualidad que encastren perfecto. ¿Qué pasó acá? Empecé a averiguar y me dijeron, bueno, che, está la geología, donde empezás a entender este tipo de cosas, como, no sé, por qué un río pasa por un lado y pasa por el otro, la erosión, ¿no? ¿Y dónde estudiaste? En la UBA, acá en Ciudad Universitaria. Bien. Éramos 30, yo soy camada, empecé en el 2001. ¿Hay muchos geólogos en Argentina? Mirá, hoy en día, por suerte, sí. ¿Y hay mucho laburo? Casi cada provincia tiene su universidad. Hay mucho laburo en el rubro petrolero, con Vaca Muerta especialmente ahora. Bien. ¿Vos laburás en ese ámbito? Yo laburaba en ese ámbito. Ahora me dedico, también soy guía de turismo, así que hago visitas guiadas con algún enfoque geológico. Me encanta. Sí, incluso por la ciudad de Buenos Aires. ¿Puedes promocionar alguna? Sí, si se quieren meter en cienciaqueanda.com. Bien. A ver, cienciaqueanda.com. ¿Y en Instagram estás también? En Instagram también, cienciaqueanda. Bien. Ahí hacemos recorridos con mi pareja también, que es bióloga,
como todo suele pasar en el ambiente, nos conocimos ahí, en la universidad. Ciencia que anda, lo buscan en Instagram y decís visitas turísticas con una mirada geológica. Sí, biológica también. ¿Que hay mucho por debajo de Buenos Aires? Por supuesto, siempre hay algo por debajo, pero por ejemplo, uno va al cementerio de la Recoleta y el material del que están hechas las esculturas es mármol de Carrara. Sí, correcto, claro. Eso es un mármol que es el mármol más espectacular que conocemos, que el mismo que usaba Da Vinci, el mismo que usaba Miguel Ángel para el David o para la Piedad, ese mismo mármol lo encontramos en el cementerio de la Recoleta en algunas esculturas. Bueno, Esteban, espectacular, ciencia que anda, síganlo, me encantó, mucha gente escribiendo, sos muy didáctico para explicar. ¿Hincha de qué cuadro? De River. Con razón viniste. Pangea. Porque si me decía que la Boca tenía el chiste que le iba a tirar, que Lolo me reta pues dice no hagas chiste de fútbol. Tenía el chiste, pero no se lo voy a hacer porque es gallina. Esteban, gracias hermano por haber venido. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Esteban Nigro, geólogo, a propósito del Pacífico en alerta y todo lo que vivimos en esta jornada.